Pregúntale al pastor. Pregúntale al pastor. En este podcast respondemos tus preguntas de la Biblia y de la vida una por una. Pregúntale al pastor. Es un podcast de preguntas y respuestas, grabado en vivo, desde la cabina de Radio Progreso, en El Salvador. Aquí no hay pregunta mala, solo la que no se hace. Pregúntale al pastor. Aquí está. Vamos a iniciar con la siguiente pregunta. Dice de la siguiente manera, bendiciones pastor, yo tengo una pregunta. Cuando la Biblia habla de Melquisedec, muchos consideran que es un tipo de Cristo, pero al ver la Biblia, él no tiene genealogía. Y tengo entendido que él es más un sacerdote al igual que Cristo. ¿Se podría decir que Melquisedec es Cristo en el Antiguo Testamento? Buena pregunta, muy buena pregunta. Uh-huh. ¿Comenzamos con esa, si quieres? Ok, vamos con eso. Hebreos capítulo 7 habla específicamente del sacerdocio de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Tú lo puedes encontrar en Génesis capítulo 14. Ahí puedes ver que Melquisedec era un sacerdote y también era un rey, a quien Abraham, en el momento de regresar, de conquistar, o sea, de ganarle a los reyes de una alianza que había habido en contra de Sodoma. Si tú recuerdas, a su sobrino Lot se había separado de él porque sus bienes no alcanzaban, la tierra no alcanzaba para sus bienes, y ellos decidieron separarse, y entonces Lot agarró para Sodoma, cerca de las ciudades de Sodoma y Gomorra, que como tú sabes eran terribles. Entonces ahí él se fue acercando a la ciudad. De repente estaba dentro de la ciudad y unos reyes vecinos se pusieron en contra de Sodoma, la conquistaron y llevaron cautivos a todos. Entonces Abraham, al oír esto, va a rescatarle, y él con sus criados en contra de un ejército de un rey, y les gana. O sea, eran buenos para la pelea, y obviamente Dios estaba de su lado. Sí. Entonces en Génesis 14:17 aparece este personaje que es muy misterioso. Dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Es interesante, ahí vas a ver cómo el rey de Sodoma aparece de la nada, pero en medio de él aparece luego Melquisedec. El rey de Sodoma es malvado, pero el rey Melquisedec aparece ahí. Dice que es rey de Salem, o rey de paz, si tú quieres verlo así, de Jerusalén también puede ser, y sacerdote del Dios Altísimo. Y sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. O sea, que ahí tienes toda una interacción entre dos reyes. El rey de Sodoma, que es malo, que quiere a las personas, y por cierto es en muchas ocasiones tomado como una representación de Satanás. Wow. Él siempre quiere a las personas para él. Y Abraham le dice: tranquilo, ¿verdad? Yo no quiero nada de tu dinero, aquí tienes todo lo que era tuyo, yo lo rescaté por mi sobrino, ¿verdad? Pero en medio de esto la interacción con Melquisedec es sumamente interesante. Nadie sabe quién es Melquisedec, en el sentido de que era el rey de Salem, de esta ciudad que muchos piensan que es Jerusalén, y era sacerdote a la vez del Dios Altísimo. Entonces, con esta figura, el autor de Hebreos va a traerla a nuestro tiempo y nos va a explicar que este es un tipo. ¿Qué es un tipo? Tupos en griego quiere decir que es la imagen de algo que va a ser en el futuro. O sea, es una representación. José es un tipo de Jesús, vendido por sus hermanos, pero usado para salvar a su pueblo. En muchas ocasiones tú ves como muchos personajes de la Biblia son representaciones de lo que iba a venir. En este caso, Melquisedec es un tipo de Jesús. ¿Por qué estoy seguro? Por las palabras del autor de Hebreos. Vamos a 7:1 de Hebreos. Dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, lo mismo como lo identifica Génesis 14, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo Abraham dio los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia.
Melquisedec. Es lo mismo, ¿verdad? Es Melcar es básicamente en hebreo rey, rey de justicia, por Sedecai, y también de rey de Salem, esto es rey de paz. O sea, todo su título, Melquisedec, significa rey de paz y rey de justicia. Es poderosa la figura. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ahora bien, ¿está diciendo esto que Melquisedec es eterno? No, lo que él está diciendo es, no sabemos quién era su papá, no sabemos quién era su mamá, no tenemos registro de cuándo murió, y de esa misma manera, este Melquisedec fue hecho semejante al Hijo de Dios, es decir, esa figura es poderosa porque está representando al hijo de David, que va a nacer de otra tribu que no es Leví para ser sacerdote, y que va a nacer de la tribu de Judá para ser rey. Va a ser rey y sacerdote a la vez, cosa que en la ley de Moisés no se puede. Y a partir de ahí él va a ser un caso largo para explicar cómo el sacerdocio de Jesús es superior al sacerdocio levítico, porque incluso antes de nacer Jacob y sus 12 hijos, Abraham lo consideraba superior, de tal forma que él le dio los diezmos, le dio la ofrenda de todo a Melquisedec. Entonces este sacerdocio es superior al levítico. Ese es el caso que va a hacer el autor de Hebreos. Por eso él usa estas figuras de lenguaje, pero no está diciendo que Melquisedec es Jesús. Es que esa figura histórica representa a Jesús como él puede ser rey y sacerdote al mismo tiempo, cosa que en la ley mosaica no se podía. Los reyes venían de Judá y los sacerdotes venían de Leví, pero el sacerdocio de Melquisedec y su reinado es superior. Por eso lo compara con Jesús, básicamente. Sí. Entonces ahí puedes seguir leyendo del versículo 4 para abajo, pero esto que te he presentado es un resumen grande de toda la perspectiva de Hebreos capítulo 7. Si no te quieres confundir con estas figuras de tipos, lee todo el pasaje. Cuando tú lees todo el pasaje, te das cuenta que es una representación, que el autor de Hebreos lo trae como un ejemplo de que aún antes de la ley de Moisés ya había una prevalencia de la superioridad de Jesús, y cómo Melquisedec representa a Jesús, y su sacerdocio y su reinado es superior a los que Dios dejó legislados para Israel. Entonces, básicamente para eso ocupa la figura de Melquisedec, pero nada más. O sea, no está diciendo nunca que era Jesús, no está diciendo nunca que era un ángel ni nada. Melquisedec fue una figura histórica, pero por su aparición y voy a decir, y misterio en la historia bíblica, el autor de Hebreos lo usa para representar a Jesús. Así funciona esto de los tipos. No los tipos no son perfectos, debo decir, siempre son pequeñas cosas que representan lo que va a venir, pero no hay tipos perfectos, porque si hubiera tipos perfectos no fuera un tipo, sería un antitipo, así se llama. Es, ¿cómo decirte? El antitipo es lo real, sí. El tipo es la representación. Entonces el antitipo de todas estas figuras del Antiguo Testamento es Jesucristo, Él es lo real. Entonces todo lo demás solamente es una representación de lo que vendría a ser luego Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Eso. Ok, muchas gracias, pastor. Ya comenzaron a llegar preguntas también, y vamos a ir quizás una de las que teníamos pendientes. Listo. Y otra de las que van llegando. Ya tenemos ratitos de no escuchar al hermano Juan, creo que hoy sí lo vamos a escuchar, hermano Juan. Aunque me pegue mi regañada, aún así lo vamos a escuchar. Son las 8:23 y estamos en Pregúntale al Pastor. A continuación escuchamos... Sentí como que tembló. No. Pues no. Me está temblando todo porque voy a escuchar al hermano Juan, entonces... Buenos días, pastor. Buenos días, Dani, y saludos a toda la audiencia. Pastor, una consulta. En el caso de los niños, en el caso de los niños que nacen con problemas así como síndrome de Down, problemas cerebrales, cuestiones así, en el caso de ellos, su destino, digámoslo así, en la eternidad, ¿cómo pueden hacer? Pues si son que no se les puede hablar la palabra por su entendimiento, ¿no? Por su bajo comprensión, pero no sé si me doy a entender. ¿Cómo será el destino de ellos en la eternidad? ¿O para ellos hay una excepción de la salvación sin
sin aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Bueno, pastor, bendiciones, saludos. Y para la próxima, Dani, haga copia de seguridad antes de desinstalar un WhatsApp. Bendiciones. Pues ese, no sé, él se desactualizó. Bueno, no sé la verdad. Ya me va a caer, pero está bien. Ok, ahí está la pregunta del hermano Juancito. Listo. Bueno, cuando hablamos de esto, es una pregunta muy repetida, principalmente, y no solamente voy a decir para los niños. Hay muchas personas en este mundo que nacen con algún tipo de discapacidad o síndromes de nacimiento genéticos que se manifiestan en cognición, es decir, que tienen una dificultad para el entendimiento. Y aunque algunas personas, voy a decir, por ejemplo, personas con síndrome Down, sí, son capaces de tener un entendimiento completo, y en muchas ocasiones hemos visto casos a donde incluso estas personas han coronado carreras universitarias. Ha sido más retador que una persona con sus cromosomas en orden, digamos así, pero realmente lo han logrado. O sea, su capacidad cognitiva en muchas ocasiones no está tan afectada como para entender esto. La clave para responder esta pregunta es una sola cosa: conciencia de pecado. Perdón, que no sé qué me ha pasado en la garganta, pero ya le voy a ir a traer una botellita. Gracias. Conciencia de pecado. Romanos 7, creo que es un pasaje que nos da mucha luz acerca de esto, y ahí puedes ver cómo este pecado está en conjunción con la ley. Ahí vas a ver cómo Pablo va a estar defendiendo que la ley es el estándar de perfección divina, es el espejo para que nosotros veamos nuestras carencias, pero nadie se salva por cumplir la ley, porque es imposible. O sea, lo que tienes en la ley es la representación del estándar divino de perfección que tienes que tener para poder ir al cielo, cosa que ningún ser humano puede lograr. Entonces, él va a hacer una analogía grande de la ley. Desde el versículo 7, para tener un poco de contexto, voy a ir hablando un poco acerca de ello. Dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Es decir, la ley establece lo que es bueno y lo que es malo. Y entonces, cuando yo entiendo la ley y sé que lo que estoy haciendo es malo moralmente, que ofende a un Dios superior, entonces soy culpable. Es lo que está diciendo Pablo. Entonces viene el versículo 8 y dice: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. Si no hubiera algo que dijera lo que es bueno y lo que es malo, no somos responsables. Esa es la clave: conciencia de pecado. Entonces, en ese mismo contexto, Pablo va a decir algo raro. Dice: y yo sin la ley vivía en un tiempo. Si tú ves la cronología de Pablo, como Pablo se describe a sí mismo, él dice que es circuncidado al 8º día, bajo la ley nació fariseo. Desde su nacimiento Pablo guardaba la ley, pero ¿por qué? O sus papás, voy a decir, guardaban la ley, pero ¿por qué Pablo dice que yo sin la ley vivía en un tiempo, como si hubiera estado lejos? La única opción, cuando tú lo lees completo, es esto: cuando Pablo no tenía la conciencia de pecado, cuando Pablo no entendía la ley, entonces vivía sin ley. Vivía sin, voy a decir así, sin la responsabilidad que tiene que presentar una persona que entiende moralmente lo que es bueno y lo que es malo. Al final, cuando revisamos todo este material, nos damos cuenta que el único momento en la vida de Pablo donde él vivió sin ley fue cuando no entendía que lo que estaba haciendo era malo y ofendía a un Dios bueno. Yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. O sea, lo que está diciendo ahí es que en el momento en que él se da cuenta que lo que está haciendo es malo moralmente, que ofende a un Dios superior a él y que él lo ha hecho conscientemente, ahí es necesario que Jesús entre. Y cuando tú terminas de leer el pasaje, básicamente es lo que va a decir, ¿verdad? Que la ley es una forma de traernos a Jesús, pero necesitamos de Jesús para ser salvos. Así funciona todo en la vida. Entonces, la clave para entender y para responder esta pregunta es conciencia de pecado. Si la persona, a pesar de su discapacidad, a pesar de las limitaciones cognitivas que tenga,
puede llegar al entendimiento del bien y del mal, de que hay una forma en que Dios nos pide que nos comportemos y que cuando nos comportamos contrario a eso, lo ofendemos, ahí esa persona necesita de Jesús. Si esa persona muere sin tener conciencia del bien y del mal, otra vez, más adelante, tú puedes ver cómo en Romanos capítulo 2 dice que su conciencia sirve entonces como un defensor delante de Dios, y al no tener conciencia de pecado, pues básicamente él es perdonado. También tienes a Jesús diciendo que de los niños es el reino de los cielos, de los pequeños niños que no tienen conciencia de pecado. Entonces todo niño que no ha llegado a la edad de darse cuenta del bien y del mal, toda persona que no tiene la capacidad cognitiva de entender qué es el bien y qué es el mal, al momento de morir va a heredar los cielos, porque la clave para que entendamos el estándar de Dios es conciencia de pecado. La forma en que Adán y Eva se dieron cuenta del bien y del mal fue pecando. Entonces, en el momento en que hubo conciencia de pecado, hubo pecado y la relación con Dios se rompió. Entonces, ahí puedes ver claramente cómo funciona esto para las personas que tienen algún tipo de discapacidad, algún tipo de síndrome, o también para los niños muy pequeños que no alcanzan a comprender el concepto de bien y mal y mueren antes de llegar a esa comprensión completa, y podemos estar seguros que básicamente el Señor les concede una entrada al cielo por su inocencia. Así funciona, y es el pasaje de la Biblia que nos da esta indicación más claramente. Pregúntale al pastor. Pregúntale al pastor. En este podcast respondemos tus preguntas de la Biblia y de la vida una por una. Pregúntale al pastor. Es un podcast de preguntas y respuestas, grabado en vivo, desde la cabina de Radio Progreso, en El Salvador. Aquí no hay pregunta mala, solo la que no se hace. Pregúntale al pastor.